Empezar entonces hablando de las bacterias. Recuerden que las bacterias que eran seres procariotas. ¿Y por qué procariotas? Porque tenían ciertas características que las eucariotas no. En este caso, la composición de la bacteria está dada ¿por qué? Por unos flagelos que le van a brindar movilidad a la bacteria. Voy a colocarlo acá igual. Movilidad. También tenemos al pili o al pelito, al cromosoma, que tenía tres principales características. Era único, circular y también era enrollado. Aparte de todo esto, teníamos los sistemas de secreción. Recuerden que era como esos anillos que en conjunto parecían una jeringa como tal. ¿Y qué hacía esta jeringa en sí? Pues transportaba todos los factores de virulencia de la bacteria a la célula hospedadora. También podemos observar acá una partícula de hierro. ¿Y por qué? Porque existían los sideróforos, ¿recuerdan? Los sideróforos eran esas sustancias, esas estructuras que permitían eh, secuestrar o atrapar todo el hierro que estaba fuera de la bacteria para poder traerla dentro de ella y mejorar o em, ayudar al metabolismo o al crecimiento de esta bacteria. Después están los ribosomas, que permitían la expresión o la síntesis proteica. ¿Qué más? El mesosoma, que reemplazaba a la función de quién? De, ay, no recuerdo el nombre. Reemplazaba la función de las mitocondrias. ¿De qué? De respiración celular. Y finalmente están los plásmidos, que eran esas estructuras extracromosómicas que tenían como función principal permitirle a la bacteria o conferirle a la bacteria una resistencia antibacteriana. Mira, acá también les puse como una especie de memotecnia para que recuerden la diferencia principal entre las procariotas y los eucariotas, que es esta, mi ramen. Bueno, mi ramen. Acá es el ramen. ¿Por qué? Porque recuerden que las células eucariotas sí poseen mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y membrana celular. En cambio, las procariotas no. Finalmente dejé el componente bacteriano más importante, a mi parecer, que es la pared celular, que está compuesta principalmente ¿por quién? Por el peptidoglucano. Y esta pared celular podía clasificarse según la cantidad de peptidoglucano que la bacteria tenía o también podía clasificarse por la tinción. Por eso acá tenemos a las bacterias gram positivas, gram negativas y ácido alcohol resistente. Las gram positivas, ¿cuáles eran sus características? Eran tres principalmente. Tenemos que estas bacterias tenían una mayor cantidad de peptidoglucano, una capa gruesa de peptidoglucano, eran más simples que las gram negativas, ya veremos por qué, y tienen una tinción purpúrica. ¿Recuerda la hemotecnia? Esa era positivo, positivo con púrpura o más con morado, para que nunca se olviden. Ahora bien, las gram negativas tienen como características principales que tienen menos cantidad de peptidoglucano, son más complejas y tienen una tinción rojiza. Ahora bien, ¿por qué son más complejas que las células o las bacterias gram positivas? Por la presencia de melisa. ¿Qué es melisa? Ya está. La me viene de membrana externa y la li viene de lipopolisacáridos o lipooligosacáridos. ¿Cuál era la estructura de estos lipopolisacáridos? ONA. La O viene del antígeno O, que permitía a la bacteria sintetizar sus serotipos. Luego tenemos al núcleo polisacárido que no tenía relevancia, o no tenía mucha relevancia, por eso es un me. Y finalmente está el lípido A, que es eh, la, la estructura, no, el componente más interno de los lipopolisacáridos. Y este funcionaba como una endotoxina. Recuerden que a
muy pocas cantidades de este lípido A en el cuerpo o dentro del hospedero, pues podía llegar a generar un shock endotóxico. Ahora bien, acá también les puse la bandera de Perú. ¿Por qué? Para que recuerden, bueno, acá yo puse PEMU en vez de Perú, porque quiero que recuerden el otro nombre del peptidoglucano, que es la mureína. Recuerden, puede ser peptidoglucano o mureína, es lo mismo. Puede que en el examen les pregunten, no con el nombre de peptidoglucano, sino mureína, y tienen que estar listos para todo. Ahora bien, también les había dicho que las bacterias se pueden clasificar según su morfología o su forma, teniendo tres principales grupos. Primero tenemos a la abuelita coco. ¿Por qué? Porque están los cocos. Estos cocos pueden dividirse principalmente en tres subtipos: los diplococos, los estreptococos, los cuales están en forma de fila o en collar de perlas, y también están los estafilococos. ¿Por qué estafilococos? Porque están dispuestos como un racimo de uvas. Luego están los bacilos, cuyo principal subtipo es el cocobacilo. Y después están los espirales, que se dividen en tres: los vibrios, que tienen forma de bastón. Después están los espirilos y las espiroquetas. ¿Cuál era la principal diferencia entre estos dos últimos? Que los espirilos son menos compactos y menos largos. En cambio, las espiroquetas son más compactas y más largas. Finalmente, acá había otra clasificación de las bacterias según el número y la disposición de qué, de los flagelos. Según esta clasificación, pues las bacterias pueden ser polares o perítlicas. Polares, ¿por qué? Porque los flagelos o el flagelo pues está en uno o en ambos polos de la bacteria. Entonces, si la bacteria solo tiene un flagelo en uno de los polos, se le denomina monotrica. Acá ven su flagelo al lado derecho, bueno, al lado derecho o al lado izquierdo, pero solamente es uno. Luego tenemos a aquellas bacterias polares que tienen varios flagelos. Si tiene varios flagelos en uno de los polos, se le denomina lofotrica, como pueden observar acá. Pero si tiene varios flagelos en ambos polos, como pueden observar aquí, pues se le denomina anfitrica. Finalmente están las bacterias perítlicas, que bueno, tienen flagelos en toda la superficie bacteriana. Y aquellas bacterias que no tienen flagelos se les denomina atricas. Ya. Ahora pasemos rápidamente a hongos. Si tienen alguna duda o consulta o quieren que repita algo, si creen que voy rápido, me avisan. Porque como vamos a ver varios temas, pues estoy solamente enfocándome en lo más importante, lo que quiero que recuerden sí o sí, para la vida, no para el examen solamente. Ahora bien, tenemos a los hongos, que son seres eucariotas. ¿Eucariotas por qué? Porque tienen mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y membrana celular. Digo, membrana nuclear. A ver, en su pared celular hay principalmente quitina y también glucano. Y en su membrana celular está el principal componente esterólico, que es el ergosterol. Recordemos que en las células eucariotas normalmente el principal componente esterólico es el colesterol, pero en los hongos, específicamente hablando de ellos, pues el principal componente esterólico es el ergosterol. Estos hongos, lo que quiero que se lleven, bueno, lo que quiero que recuerden en sí es que se pueden dividir en dos grandes grupos: en levaduras y en mohos. Levaduras, acá recuerdan a la Universidad Nacional de Ingeniería o la UNI. ¿Por qué? Porque son unicelulares. Y aparte de eso, se van a dividir o se van a reproducir por fisión binaria o por gemación. Es decir, una célula madre da lugar a varias células hijas. En cambio, los mohos son multicelulares. Recuerden, M de mohos con M de multicelular. ¿Y por qué son multicelulares? Pues tiene varias células, las cuales se van a organizar en hifas, que son estas filitas, las cuales pueden estar tabicadas o no tabicadas. Estas últimas también son denominadas cenocíticas. Ya. Aparte de todo esto, estas hifas se van a extender o se van a
reproducir como tal por medio de la extensión apical. Y el conjunto IFA se le conoce como micelio. Fácil, esto le preguntan, no sé, en algún enunciado de verdadero o falso. De, no sé, el conjunto IFA se le denomina, no sé, MOS, falso. Se le denomina micelio. Finalmente, para ya acabar con las definiciones de los microorganismos como tal, tenemos a los virus. Y acá quiero que recuerden la película Parasite. ¿Por qué? Porque los virus como tal son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué son obligados? Porque van a depender de la maquinaria metabólica del hospedero para su crecimiento y desarrollo. O sea, dependen los demás para poder sobrevivir. Ahora, hablando de su genoma viral, ese solamente puede ser ADN o ARN, a diferencia bueno, de los hongos o las bacterias que hemos visto. Ahí sí hay ADN y ARN. En cambio, los virus solamente puede haber uno de estos dos genomas. Pero siempre hay excepciones. ¿Cómo así? Acá tenemos a los mimivirus que tienen ambos genomas, o sea, ADN y ARN. Y también tenemos a los priones que no tienen ningún genoma, o sea, ni ADN ni ARN. Ahora bien, recuerden que la estructura de los virus es la más simple de los cuatro microorganismos, o sea, la más simple de los parásitos, la estructura más simple a comparación de los parásitos, las bacterias y los hongos. ¿Por qué? Porque solo presenta una cápside compuesta de proteínas estructurales, un genoma viral, ya sea ADN o RN, y una envoltura, bueno, puede estar presente en una envoltura. Al conjunto de la cápside con el genoma se le denomina nucleocápside, y si esta nucleocápside presenta una envoltura, pues es envuelto, bueno, es un virus envuelto, y si esta nucleocápside no posee envoltura, pues es un virus desnudo. Ahí sería todo con respecto a las definiciones generales. Ahora vamos a pasar a aquellos microorganismos que van a afectar el sistema nervioso central, empezando por las bacterias. Entonces, acá tenemos a la Neisseria meningitidis o al meningococo. Bueno, como pueden observar acá, es un diplococo envuelto, gram negativo. Acá voy a ponerlo igual, gram negativo. Ya. Hablemos entonces de los factores de virulencia. Acá les he puesto al monstruo del lago Ness, porque, bueno, Neisseria con Ness lo asocié de esa manera, no sé por qué. Y, ¿qué les había dicho? Que esta Neisseria meningitidis posee porinas. Porinas tipo A y tipo B. ¿Para qué? Para evitar la formación del fagolisosoma. Recuerden que ese fagolisosoma forma parte del proceso normal del sistema inmune para poder lisar agentes extraños o patógenos. También vamos a observar a los pilis, bueno, al pili tipo 4 en específico y a la proteína OPA. ¿Para qué? Para que esta Neisseria se adhiera a su célula huésped o target. Otro de los factores de virulencia es la beta-lactamasa. Y acá le puse un escudo, ¿por qué? Porque la beta-lactamasa permite a la bacteria generar una resistencia antibacteriana, o sea, principalmente a la penicilina. Y luego están los lipopolisacáridos o lipoligosacáridos que van a formar o van a generar la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se va a transmitir esta Neisseria meningitidis? Por vía aérea. Esta bacteria es comensal u oportunista y pues por vía aérea va a llegar a la nasofaringe del huésped o del hospedero. Si al llegar a la nasofaringe del hospedero, Neisseria se da cuenta que el hospedero como tal es débil, o sea, tiene un sistema inmune bajo o inmunosuprimido, pues va a empezar su patogenicidad destruyendo las células de la nasofaringe, llegando a la vía hematógena, o sea, a la sangre. Y si llega a la sangre, pues va a estar viajando con su Uber, como les había mencionado, con su neutrófilo, hasta llegar a dónde? Al líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo así? Aquí vamos a recordar a Dua Lipa. ¿Por qué? Du de Dua Madre, la A de aracnoides y la Pi de Pia Madre. Entre la dura madre y la aracnoides está la barrera hematoencefálica. Aquí es donde va a llegar Neisseria meningitidis con su Uber, o sea, el neutrófilo. Pero al llegar acá, sale de su Uber, o sea, ya no lo necesita, así que se baja de ahí y destruye el aracnoides, o bueno, pasa a través de la aracnoides para poder llegar al líquido cefalorraquídeo. Y al llegar ahí,
comienza todo el cuadro clínico, el cual en los infantes se le conoce como foca. ¿Por qué? Porque hay presencia de fontanelas inflamadas, cansancio o letargia, y cansancio, la K viene de cansancio, letargia, y también viene el epistótonos, que eran esos episodios de contracción muscular que podíamos observar en el paciente. En los neonatos encontramos a DIA. ¿Por qué? Porque la DIA es de diarrea, la otra I es de ictericia y la A de apnea. Finalmente, en los adultos encontramos pilocitosis o un aumento del recuento del leucocitario en el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar y un exantema purpúrico. Además de todo esto, recordemos a la triada clásica de una meningitis en los adultos, el cual es la fiebre o la inestabilidad térmica, la rigidez a nivel de la nuca y los cambios de conducta. Ya. La infección por Neisseria meningitis, esto lo puse porque lo vi en un examen, está relacionada con el síndrome de Waterhouse-Friderichsen y es una bacteria aerobia. Nada más. Ahora bien, pasando Streptococo a Galactiae, este es como pueden observar, un estreptococo porque está en fila, gran positivo, encapsulado. Ahora bien, aparte de todo esto, tiene diversos factores de virulencia. ¿Cuáles son? Tenemos a la proteína LMB, que inhibe o no permite la unión intercelular. También tenemos a quién? A la proteína beta, que inhibe la inmunoglobulina A, la FBP, que evita la opsofagocitosis. Recuerden que esa opsofagocitosis será el proceso que realizan algunos componentes del sistema inmune donde ellos pues identifican al agente patógeno y le colocan como una especie de notita, ¿no? Encima, para que luego vengan los neutrófilos o los macrófagos y puedan fagocitarlo y después lisar a este agente extraño. Finalmente está la C5A, que inhibe la función neutrofílica. Ahora bien, el Streptococcus lactei forma parte, o bueno, se clasifica por los grupos de Lancefield, los cuales van a ordenar o organizar a las bacterias según su capacidad de lisar eritrocitos, o sea, su capacidad hemolítica. Por ende, tenemos a tres grandes grupos, los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos y los gamma hemolíticos. Los alfa van a generar una hemólisis parcial, 50-50. Los beta hemolíticos generan una hemólisis total, es decir, el 100%. Y estos beta hemolíticos, a su vez, pues se pueden subdividir en el grupo A, B, C o E, si mal no recuerdo. Y finalmente están los gamma hemolíticos que no generan una lisis nula o muy poca. ¿Quién es el encargado en el Streptococcus galactiae de generar esta función hemolítica? La proteína SILE. Esto sí es muy importante que recuerden. Fácil les preguntan esto. Ya. ¿Qué es lo que genera la infección por Streptococcus galactiae? Una enfermedad neonatal. Entonces va a afectar principalmente a los neonatos, ¿no? Esta enfermedad neonatal puede dividirse por su inicio. Si es un inicio temprano, pues vamos a observar una neumonía y una meningitis. Y si es un inicio tardío, una bacteremia o una meningitis. Se puede transmitir por vía vertical, es decir, a través del trabajo de parto o por la leche materna en los primeros 6 meses de vida. Y esta es una bacteria anaerobia facultativa. Ya. Pasemos ahora a Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes, yo les había comentado que era una de mis bacterias favoritas porque funciona o se crea un delfín o un cohete, porque va saltando de célula en célula hasta llegar al tracto digestivo, destruye esa membrana del intestino para llegar a la vía hematógena y a partir de ahí hace lo que desea. Pero no nos adelantemos. Esta Listeria monocitogenes es un cocobacilo. Voy a ponerlo con rojito. Cocobacilo. Ya. Gran positivo y como pueden observar no está envuelto. ¿Cómo se transmite? Por la ingesta de agua o alimentos contaminados ¿con qué? Con Listeria monocitogenes. ¿Y cuáles son los factores de virulencia? Aquí empezamos con lo fuerte. Primero, para que se pueda adherir esta Listeria monocitogenes a su célula huésped o target, que son las células del tracto digestivo,
Pues tenemos a la internalina, tipo A y B. La A se va a adherir o se va a unir a la E-caderina y la B se une a la proteína MET. ¿Todo esto para qué? Para que pueda adherirse a la célula target. Luego de que se haya adherido como tal a la célula, pues va a ingresar a esta y esta, como mecanismo de defensa, pues envuelve a la listeria en un fagosoma. Y este fagosoma lo que va a hacer es llevar a la listeria hacia hacia los lisosomas para poder lisar, ¿no?, a este agente patógeno. Pero ¿qué sucede acá? Acá ingresa o hace presencia la toxina listeriolizina O, eh, o LLO, acá está el LLO, que va a formar poros en este fagosoma con el fin de que esta listeria se libere del fagosoma y evite todo esta unión o esta síntesis del fagolisosoma. ¿Cuáles son las otras dos proteínas que complementan la función de la toxina LLO? La PLC o la fosfatidil-inositol PLC, que, bueno, junto con la fosfatidilcolina PLC, pues van a ayudar a la destrucción de este fagosoma. Cuando la listeria está libre dentro de la célula, ya puede hacer lo que desee. ¿Y qué era lo primero que hacía listeria dentro de la célula al estar libre? Capturaba toda la actina que encuentre. ¿Gracias a quién? A la proteína ACTA. Esta proteína ACTA va a generar estos filamentos de actina, haciendo, haciendo que la listeria pueda tener esa propulsión, ¿no?, para que pueda saltar hacia otra célula e infectarla y generar otra vez el mismo proceso. ¿Cuál es la proteína que complementa la ACTA? La INLC. Ya. Ahora bien, como les había mencionado, la listeria monocitogenes viaja por todo el tracto digestivo porque, bueno, ingresa por vía oral y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la barrera intestinal. Cuando llega acá, la destruye, llega a la vía hematógena generando una bacteremia, que es la presencia de la bacteria en la sangre, y pues puede llegar al hígado, al cerebro, generando meningoencefalitis y a la placenta, que en las mujeres embarazadas es muy importante esto porque puede llegar a generar abortos espontáneos. Y bueno, esta bacteria es anaerobia facultativa y saprófita. ¿Qué quiero decir con saprófita? Que se alimenta eh, de sustancias orgánicas en descomposición. Ya, ahora sí. Pasamos finalmente a Clostridium tetani, y es la última bacteria, chicos. No se duerman, por favor. Y Clostridium tetani es una bacteria gram positiva que tiene dos factores de virulencia muy importantes. Primero tenemos a la tetanolicina, que va a generar una hemólisis, y luego tenemos a la tetanoplasmina, que es una neurotoxina. Este último es muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque es el encargado de generar todo el cuadro clínico. Ahora bien, ¿recuerdan cómo se transmitía Clostridium tetani? A través de la mordedura de animales rabiosos o heridas de balas o heridas punzocortantes. Y es que a través de esa lesión, a través de esa herida, Clostridium tetani ingresa ahí y genera un transporte retrógrado. ¿A qué me refería con retrógrado? Que va desde la lesión hasta, perdón, hasta el sistema nervioso central. Recuerden que esta infección no afectará el estado mental, pero sí afecta la contracción muscular como tal, es decir, afecta el sistema nervioso autónomo. ¿Bloqueando qué cosa? La liberación de GABA. ¿Y la GABA qué era? Era un inhibidor, es un neurotransmisor inhibidor, o sea, inhibe la contracción muscular. Y si el Clostridium tetani inhibe al inhibidor de la contracción muscular, ¿qué sucede? Pues va a haber una contracción muscular alargada o prolongada. Negativo con negativo es positivo. Habiendo qué cosa en el cuadro clínico, epistótonos, una risa sardónica. Acá recuerden al paciente que supuestamente estaba sonriendo, pero no era el que no podía eh, relajar sus músculos a nivel de la cara. Y también tenemos un trismus o una rigidez facial. En un estadio prolongado o crónico podríamos observar taquicardia, no, bueno, arritmias como tal, porque el corazón es todo un músculo, hipertensión arterial y, bueno, podríamos llegar a tener un infarto en el paciente. Y
la bacteria es anaerobia estricta. Nada más. Ahora bien, pasemos a los virus que afectan el sistema nervioso central, que son 3 y un hongo. Primero empezamos con el hechovirus, que forma parte de la familia de los enterovirus. Bueno, perdón. La familia es de los picornavirus, acá le puse todo un pico gigante. Y el género es enterovirus. La especie es hechovirus. Este virus va a tener un genoma ARN monocatenario, ¿saben? SS es monocatenario y DS es bicatenario. Positivo. Uy, ahí está, positivo. Ahora bien, con respecto a su estructura viral o a los factores de virulencia, tenemos que las BPs, en este caso la 1, la 2 y la 3, son las proteínas estructurales más externas. Y la 1, específicamente hablando de esta, va a permitir la adhesión de este hecho virus con su célula target o blanco. Y la BP4, que se encuentra en la parte más interna de esa estructura viral, casi cerca de la nucleocápside ya, pues va a formar un puente eh, para que el hecho virus pueda arrojar o eliminar o transportar su genoma viral desde el virus hacia la célula target hospedero. ¿Para qué? Para que pueda empezar el proceso de replicación o de ensamblaje. Recuerden, si es un ARN, va a llegar hasta el citoplasma, o sea, se va a replicar a nivel del citoplasma. Y si es un ADN, se replica a nivel del núcleo. Ya. Luego tenemos acá un puntito que significa que es el BPG, que es el primer o cebador para la replicación viral. ¿Qué es lo que va a generar el hechovirus? Fiebre, lesiones no purpúricas, ampollas y vesículas. Todo esto forma parte de ¿qué? De la enfermedad mano-pie-boca. Y también puede llegar a generar una meningitis. ¿Cuál es la población más afectada en el caso de los hechovirus? Los niños de 15 años. Y se transmite por vía aérea, a través de las gotículas de fluya. Luego tenemos, acá está, al virus herpes simple tipo 1. Acá ya les recuerdan toda la familia que les había explicado, creo que en la clase pasada. Este virus herpes simple forma parte de los herpes virus, específicamente hablando de los alfa herpes virus, donde tienen latencia, bueno, tienen una latencia en las neuronas, específicamente acá, hablando, acá va a tener una latencia a nivel de el nervio trigémino, el ganglio de Gasser. Mm, sí, el nervio trigémino o el ganglio de Gasser, sí, está bien. Lo voy a poner en rojo. Nervio trigémino o el ganglio de Gasser. Ya. Y va a atacar, ¿a qué células? A los ganglios sensitivos. Ah, bueno, acá lo había puesto, no lo había visto, qué tonta, Dios. Ya, bueno. Hablando de su genoma, es un ADN bicatenario lineal. O sea, recuerden esto, que es un ADN. O sea, que va a llegar al núcleo para poder generar todo el proceso de ensamblaje. Y con respecto a los factores de virulencia, tenemos a las glicoproteínas. La C y la D se van a encargar de la unión del virus con su célula target, cuyo receptor de esta célula es el heparansulfato. Recuerden muy bien esto, porque sí es pregunta de examen. Y también tenemos a las glicoproteínas D, B, H y L, que bueno, van a permitir la fusión del virus con la célula. ¿Por qué fusión? ¿Por qué debe haber una fusión acá? Porque, a ver, acá está la membrana de la célula, acá está el virus. El virus, acá está el heparansulfato, se une a través de la glicoproteína C y D, pero tiene que ingresar todo el virus aún. ¿Por qué? Porque como es un ADN, tiene que llegar al núcleo, que está acá. Se fusiona gracias a esas glicoproteínas y recién acá, dentro de la célula, el virus va a poder expulsar su genoma para que éste llegue directamente al núcleo y no se pierda en el camino. Y bueno, también tenemos acá la heparanasa, que está acá un signo de salida. ¿Por qué? Porque la heparanasa va a permitirle al virus la salida cuando éste haya sido replicado, ¿no?
Acá les puse un cuadro comparativo del virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Recuerden que el tipo 1 está más relacionado con la herpes labial, que son esas lesiones o ampollas que te queman, entre comillas. Bueno, el paciente va a decir que le quema, que le arde. También vamos a observar una faringitis, esofagitis. También puede generar el virus herpes simple tipo 1 en las lesiones a nivel genital, pero es raro. Principalmente vamos a observar lesiones a nivel mucolabial. Ya. Finalmente, vamos a hablar de... Ah, no, no hablé de rabia. Ya. Ese es el último virus, el virus de la rabia o el rhabdovirus, cuya familia es el Lyssavirus y el género es Rhabdovirus, o tal. ¿Qué puse acá? Ya, a March. ¿Por qué puse March? Porque quiero que sepan los factores de virulencia, los cuales son la proteína M, que va a formar eh, un puente para que el virus de la rabia pues ingrese a la célula target, y la glucoproteína G, que permite la adhesión del virus de la rabia con su célula target. Ahora bien, se transmite por mordedura de animales domésticos como este perrito o también animales salvajes. ¿Y cómo va a ser la patogenia? ¿Cómo es que se va a dar este cuadro clínico? Inicialmente va a haber un periodo de incubación que va a durar entre días hasta años dependiendo de la ubicación de la lesión. Y acá van a estar presentes dos principales proteínas, que es el receptor nicotilínico de aceticolina, NACHR, que va a permitir, ¿qué cosa? El ingreso del virus, que está en la periferia, en la piel, donde se ha lesionado pues la persona, hacia el músculo. Cuando ingrese el virus al músculo, va a transportarse dentro de este hasta llegar a la neurona. Y para que el virus pueda llegar del músculo a la neurona, va a utilizar al NCAM, que es el receptor que va a permitirle el ingreso del virus de la rabia, bueno, va a permitir el ingreso del virus de la rabia hacia la neurona o hacia el sistema nervioso. Y al igual que Clostridium tetani, pues va a realizar un transporte retrógrado para poder llegar al sistema nervioso central. Cuando ya esté dentro del sistema nervioso central, pues va a empezar la fase neurológica, que va a durar de 2 a 7 días. Y acá vamos a observar los corpúsculos de Negri en el laboratorio, que van a significar unos daños tisulares por el virus de la rabia. Es un signo patognomónico característico de esta infección. Finalmente, si no se ha tratado a la persona, lamentablemente pues va a generar la muerte, ya sea por un paro cardíaco o por una hipotensión. ¿Por qué? Porque va a dañar el sistema nervioso. Y si daña el sistema nervioso, pues obviamente ya no va a haber una regulación a nivel cardíaco y tampoco a nivel del sistema, bueno, a nivel de los vasos sanguíneos como tal. Ya. Finalmente vamos a hablar de Cryptococcus neoformas rápidamente, que es el único honguito, no es el único, pero es el más importante que va a afectar el sistema nervioso central. Y este se va a encontrar en su forma de levadura. Esta levadura, lo más importante que quiero que recuerden es que va a tener una cápsula muy compleja. O sea, si les preguntan por la característica principal de Cryptococcus neoformas, es esto, su cápsula tan compleja o tan variada, tan eh, heterogénea. Ya. Este criptococcus neoformas yo lo asocié a una criptomoneda, y es que las monedas en general pueden, bueno, pueden ser útiles, también pueden llegar a ser falsas y son livianas. ¿Por qué puse esto? Para que recuerden a los factores de virulencia. La U de útil viene de ureasa, la F de falsa de fosfolipasa y la L de liviana de lacasa más los lipopolisacáridos. Criptococcus neoformas se va a transmitir por vía respiratoria aérea al momento de inhalar eh, los, mm, los micelios, o al momento de inhalar, eh, claro, los micelios que están dentro de los excrementos de las aves, en este caso de la paloma.
micelios obviamente contaminados con criptococos neoformas, ¿no? Y criptococos neoformas va a ser la causa más frecuente de ¿qué? De meningitis fúngica. Ya. Ahora sí, vamos a pasar a hablar rápidamente de bacterias que afectan el tracto genitourinario. Un toque. Vamos a cambiar de ventana. Ya. Perdón, estoy mal. Mm, mm, mm. Ya está, se puede observar, ¿no? Sí, sí, ahora sí se ve, solo que creo que tu micrófono se movió un poquito, se te escucha algo, Ahí, ahora se me escucha mejor. sí, un poco bajito. Uy, a ver. Ahora se escucha mejor. No sé. He tratado de mover más cerca el micro. Uy. ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que, no sé, creo que sí se escucha. Igual, si es que se sigue escuchando bajo, me avisan. Y pues hablo más fuerte. No se preocupe. Ahora sí se escucha, Ciara, está Ya, mejor. genial. Gracias, gracias. Ya, a ver. Empecemos ahora con la clase que nos faltó, que eran bacterias que van a afectar el tracto genitourinario. Acá, bueno, las cuatro bacterias en sí son E. coli uropatógena, porque hay muchas clases de E. coli, como ustedes ya han visto en su clase teórica. También tenemos a Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Ahora, empezando con E. coli uropatógena, recuerden que esa es una enterobacteria, eso es lo más importante. ¿Y qué es una enterobacteria? Como acá bien dice, entero viene de qué? Del tracto digestivo. Tracto digestivo. Pero ustedes se preguntarán, si forma parte del tracto digestivo, ¿cómo va a afectar al tracto genitourinario esta E. coli uropatógena o UPEC? Ya lo van a ver más adelante. Eh, bueno, esto en sí es eh, por la anatomía de las personas. ¿Cómo así? La E. coli uropatógena puede llegar a ser expulsada a través de las heces, bueno, junto con las heces, y es que al momento de nosotros, bueno, como mujeres en sí, como mujeres al limpiarnos, puede que tengamos una mala higiene y estas heces con la E. coli puedan llegar a ser transportadas hacia la vejiga urinaria. No, bueno, a través del tracto genitourinario, ya sea a través de la vagina, bueno, acá está, a través de la vagina, o bueno, puede llegar a afectar el orificio externo de la uretra del pene. Pero en sí lo que quiero que recuerden es eso, que nosotros, bueno, nosotras en sí, porque las mujeres son las que son más expuestas a tener enfermedades del tracto genitourinario por la anatomía, ya que la uretra de las mujeres, la uretra es lo que une la parte externa con la vejiga urinaria. La uretra de las mujeres mide 4 centímetros aproximadamente. En cambio, la uretra de los hombres mide 20 centímetros aprox. Y aquí quiero decir con esto que es más fácil para la E. coli, para cualquier bacteria que ingrese al tracto genitourinario, llegar a la vejiga urinaria de las mujeres que de los hombres, porque es un tramo muchísimo más corto. Ya. Otro de los factores para que podamos tener una infección por E. coli uropatógeno o cualquier infección del tracto genitourinario como tal es tener relación, bueno, ser sexualmente activo. También la obesidad es un factor que predispone a estas infecciones. También está el factor genético y lo de siempre, la mala higiene. Ya. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales o generales de la E. coli uropatógena? Este va a ser un bacilo encapsulado, gram negativo, anaerobio facultativo.
Ya. Hablando de los factores de virulencia, tenemos al pili tipo 1 y al tipo 4. Estos piles van a permitir que se una o se adhiera la UPEC con la célula target, o sea, las células del tracto genitourinario, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Que el pili tipo 1 se une de manera muy débil y es por eso que es secretado por la orina. En cambio, el pili tipo 4 va a permitir una adhesión más fuerte y, bueno, no va a ser eliminado por la orina fácilmente. Luego tenemos a la embolicina HLIA, que es el factor de virulencia, a mi parecer, el más importante y el que he visto que pregunta, bueno, el que he visto que pregunta a cada rato, que va a generar una respuesta inflamatoria. Y bueno, lo de siempre, los lipopolisacáridos que nunca faltan, que es el principal antígeno de la pared celular. Ya les había mencionado que esta E. coli se transmite por, bueno, se da por una mala higiene y unas relaciones sexuales frecuentes, y las mujeres son más susceptibles a tener estas infecciones en general por su anatomía, por el tamaño de su uretra. Acá, bueno, solamente se habla de cómo ingresa la UPEC a las células de tracto genitourinario. En sí es por la uroplaquina tipo 1 o tipo 3. Ingresa y puede llegar a hibernar o puede llegar a seguir invadiendo. O sea, esto es a nivel de la uretra. Todo eso es uretra. Pero si es que esta UPEC se da cuenta que el paciente tiene un sistema inmune bajo, deprimido, pues va a seguir invadiendo, no va a dormir, va a seguir infectando más y más células, llegando hasta el riñón. Ahora bien, acá está la uretra. Cuando la UPEC ya invadió todas las células de la uretra, pues llega finalmente a la vejiga, generando, ¿qué cosa? La cistitis, que es la inflamación a nivel de la vejiga. Y acá podemos observar una disuria o, bueno, o un dolor al orinar. Poliaquiuria, que es el aumento de la frecuencia con el que uno se va, bueno, con el que uno orina, o sea, orina más veces al día, pero aparte de que orina más veces, orina poco. O sea, no sé, va en una hora 10 veces al baño, pero en esas 10 veces solamente sale un chorro pequeño de orina, y así sucesivamente. También podemos observar una hematuria, que es sangre en la orina, y tenesmo. Tenesmo es cuando uno siente la necesidad, o sea, bueno, cuando uno termina de orinar, pero siente que aún falta orinar más. Es por eso que contrae sus músculos de la vejiga, pero en sí no puede seguir orinando más y tiene esa incomodidad. Luego de haber infectado todas las células de la vejiga urinaria, pues sube a través de los uréteres. Recuerden la diferencia, vejiga, no, bueno, uretra y uréteres. Ya. Los uréteres unen el riñón con la vejiga y la uretra une la vejiga con la zona externa. Bueno, ya. Cuando ya la UPEC ha invadido todo esto y llega a los riñones, pues se va a dar una pielonefritis, que es la inflamación a nivel de estos riñones, habiendo anorexia o pérdida de peso, escalofríos, fiebre, náuseas y vómito. Todo esto es un cuadro inflamatorio. Ya. Finalmente, cuando ya la UPEC ha invadido todo el sistema urinario y bueno, puede llegar a generar una urosepsis, que es esta inflamación o esta infección del sistema urinario con una respuesta inflamatoria exagerada. Exagerada. Y el diagnóstico va a ser a través de tinta china. Este es importante también. Ya. Este es el cuadro de Murray para que lo lean luego. Y luego tenemos a Treponema pallidum. Treponema pallidum va a ser bueno, va a formar parte de los espirales, específicamente hablando de las espiroquetas. Ya saben, estos seres enrollados. Son muy móviles y poco visibles en tinción Gram. Es por eso que se van a diagnosticar a través de la microscopía de campo oscuro. Acá pueden observar muchas espiroquetas aquí. Uy, ya. Con respecto a los factores de virulencia, solo quiero que sepan que son dos. O sea, en la teoría no les dicen de ninguno, pero cuando busqué por mi cuenta eran dos. Principalmente eran la hialuronidasa y la fibronectina.
La hialuronidasa permite ¿qué cosa? Bueno, facilita la diseminación y permite la invasión tisular. Y la fibronectina va a tener casi la misma función que la cápsula, es decir, va a tener una función de evitar la fagocitosis y el reconocimiento inmune, es decir, la opsonización. Ya. Ahora bien, lo más importante que quiero que recuerden de Treponema pallidum, que va a generar ¿qué cosa? La sífilis, chicos. Pero no va a generar la sífilis de un momento a otro. O sea, esto no sale de la nada, sino que inicialmente va a haber un periodo de incubación, ya, luego de, no sé, luego de tener un periodo sexual activo o haber sido infectado por vía vertical, pues va a haber un periodo de incubación de Treponema pallidum de 10 a 90 días. Luego de estos días, pues va a iniciarse la sífilis primaria, que dura de 3 a 5 semanas. Y esa sífilis primaria está caracterizada principalmente por el chancro. El chancro es una úlcera, como pueden observar acá, es una úlcera, o sea, una destrucción del tejido. Úlcera que es blanda, indolora, recuerden eso, indolora, y bueno, va a ubicarse dependiendo de la zona de la lesión, ¿no? También que va a haber un infiltrado de polimorfonucleares y macrófagos. ¿Por qué polimorfonucleares? Porque, bueno, son todos los componentes del sistema inmune, los que aumentan en una infección aguda. También vamos a observar linfadenopatías a nivel regional o bueno, a nivel de la zona pélvica, indoloras. Y luego de todo esto, o sea, luego de las 5 semanas aproximadamente, pues de manera espontánea o de la nada, entre comillas, así, literalmente, de la nada, va a desaparecer todo. O sea, va a desaparecer la linfadenopatía, va a desaparecer el chancro y ya no va a haber un infiltrado de polimorfonucleares. Y va a haber una cura espontánea. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a dar esto? Porque sífilis pues va a tener un periodo de latencia donde se va a guardar para seguir desarrollándose, para seguir creciendo, para seguir invadiendo más tejidos, más estructuras. Y esto va a ser de 6 semanas a 6 meses, o sea, 6 meses de tranquilidad, de alivio, de falso alivio. Luego de este tiempo, pues se va a dar una sífilis secundaria, que va a durar más tiempo, va a durar de 3 a 10 semanas. Y acá no va a haber solamente un daño a nivel regional, sino que ya va a ser a nivel sistémico, como vamos a observar acá. Acá va a haber un dolor de garganta, cefalea, fiebre, anorexia. Si se dan cuenta, ya afecta a otros sistemas. También van a haber linfadenopatías no regionales, sino generalizadas. Puede ser a nivel de la axila, del cuello, etc. También va a observarse un exantema papulomacular pustular a nivel de las plantas de las manos y de los pies. Finalmente, otra vez va a desaparecer todo esto generando una cura espontánea, un falso alivio, por 10 años, bueno, por 10 a 30 años. Después de esto, si es que el paciente no se ha tratado en ninguno de estos estadios de la sífilis, pues va a haber una sífilis terciaria. Y acá vamos a observar gomas o granulomas, que son los huecos en los órganos internos. Acá podemos observar un granuloma a nivel de la aurícula izquierda, denominada sarcoidosis. Bueno, acá son las gomas. ¿Qué más? Acá, bueno, granulomas. Neurosífilis, que es la destrucción de las vías ascendentes de la médula espinal. Y ya. Luego tenemos a la sífilis congénita, donde se va a observar bueno, acá es una hepatoesplenomegalia, con una secreción nasal. Perdón, está mal escrito. Pero ¿qué es una hepatoesplenomegalia en sí? Es el aumento del tamaño de qué? Del hígado y del vaso. Hepato es hígado, espleno es vaso, para toda la vida, para que nunca se olviden. Y la secreción nasal. Aparte también va a haber una periositis y osteocondritis. Y como les había mencionado, el diagnóstico es de microscopía de campo oscuro. Para que lo tengan presente, ¿dónde está? Ya. La sífilis primaria, recuerden acá al chancro. En sífilis secundaria, recuerden
daño sistémico. Y en sífilis terciaria, granulomas. Ya. Luego tenemos a Neisseria gonorrhoeae, ya es la penúltima bacteria, que va a ser un diplococo, como pueden observar acá. Bien bonito el diplococo, dos coquitos acá. Ya. Que no posee cápsula. Esa es la principal característica o diferencia que tiene con su primo hermano, que es Neisseria meningitis. Meningitis. Creo que acá lo tengo. Voy a ponerlo. A ver. Vamos a compartir pantalla. Ya. Uy, allá. Ya, mira. Neisseria meningitis, como pueden observar acá, uy, allá. Como pueden observar acá, está envuelto. En cambio, Neisseria gonorrhoeae no posee una cápsula. Esa es la principal diferencia que tienen ambos. Ya, digamos. Aparte va a ser un gran bueno, un gran negativo, perdón, al igual que su primo hermano. Y nada más. Lo bueno de conocer a los dos primos hermanos es que ambos tienen los mismos factores de virulencia. A ver, voy a volver a ponerlo para que me crean. Ya, acá está. El monstruo de lagones. Acá está, miren, pueden observar uy, ¿dónde está? Ya. A las porinas, a la beta-lactamasa, bueno, que genera la resistencia a la penicilina o a los antibacterianos como tal, los lipopolisacáridos que generan una respuesta inflamatoria, el pili tipo 4 y la proteína OPA que ayudan a la adhesión, y no me olvido de nada más, no me olvido de nada más, ya. Y ya. ¿Cómo se va a transmitir por vía sexual? O sea, en sí, todos los que afectan el tracto genitourinario se transmiten por vía sexual o vertical ya, y van a afectar en las mujeres a las células cilíndricas del endocérvix. Ya está. Generando qué cosa? Un flujo vaginal aumentado. O sea, el flujo vaginal es normal, pero hasta cierto punto. Cuando ya hay un cambio de color y olor, ya es patológico. Disuria, que es, recuerden, dolor al orinar, y un dolor abdominal a nivel del hipogastrio. No, epigastrio, hipogastrio, no, epigastrio, mesogastrio, Ay, me olvido. De la zona baja abdominal. Epigastrio, epigastrio, hipogastrio, hipogastrio. Sí, hipogastrio, un toque. Me olvido. Mm, sí era. Sí era hipogastrio. Dudé. Ya, a nivel del hipogastrio. Recuerden que el estómago tiene 9 cuadrantes. Acá está el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. En el hipogastrio se encuentra qué cosa? La vejiga y el útero. Ahora vamos a hacer una clase rápida de abdomen. Solo para que recuerden y para que puedan identificar rápidamente los dolores y qué es lo que podría afectar. Acá está el hipocondrio derecho, donde está la cabeza del páncreas y también la vesícula biliar. Luego está el epigastrio, donde está el intestino en sí, intestino grueso, delgado. Y luego está el hipocondrio izquierdo, donde está la cola del páncreas y el vaso. Luego están los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, donde solamente está el intestino, y el mesogastrio, que está en el centro. Y acá está el epigastrio que les había mencionado, que está la vejiga y el útero. Es por eso que en cualquier infección de tracto genitourinario, esta zona
va a ser donde los pacientes te refieran, ¿no? Que tienen dolor, aquí. Y acá está la fosa ilíaca derecha y acá la fosa ilíaca izquierda. Cuando te hablan de una pancreatitis, toda esta zona le va a doler al paciente. O sea, toda esta línea, pues le va a doler en una pancreatitis. Es algo básico, para que recuerden. Ya, en los hombres, perdón por desviarme del tema, perdón, de verdad. En los hombres, la histeria gonorrea va a afectar a la uretra. ¿Qué era la uretra? Era ese conducto que unía al riñón con la vejiga. No, perdón, mala mía. La uretra es el que une la vejiga con la zona externa. Esta es la uretra. Ese es el uréter. Ya. En los hombres va a afectar la uretra, generando un exudado uretral, purulento amarillo, es decir, que el doctor o el paciente mismo, al momento de presionar el pene, pues va a expulsar este líquido amarillento. ¿Y por qué es amarillento? ¿Por qué es un exudado amarillento? Porque está lleno de polimorfonucleares, chicos, está lleno de pus. Y la pus está llena de Neisseria gonorrhoeae junto con componentes del sistema inmune, como neutrófilos, macrófagos, leucocitos, linfocitos, lo que sea. También va a haber disuria, que es dolor al orinar, epididimitis o inflamación del epidídimo, prostatitis, inflamación de la próstata y abscesos periuretrales. En los neonatos, lamentablemente, vamos a observar un exudado, pero no a nivel genital, no, sino a nivel del ojo, llamándose una oftalmia neonatal, como pueden observar acá. Ya, finalmente terminamos hablando de clamidia trachomatis, algo rápido. Clamidia trachomatis va a ser un bacilo intracelular obligado, gram negativo, donde su único huésped es el ser humano. O sea, somos los predilectos para ser infectados por Clamidia trachomatis. No tiene otro ser vivo para infectar esta bacteria. Ya. Clamidia trachomatis va a tener dentro de sus factores de virulencia a lipoligosacárido, lipopolisacárido, que va a ser una endotoxina, así como les había mencionado, a la MOMP o proteína principal de la membrana externa, que es la responsable de las cerebrosidades, y la OMP2, que va a ser el responsable de los puentes disulfuro para estabilizar los cuerpos elementales. Acá les voy a explicar qué son los cuerpos elementales. Ahorita. Se transmite por vía sexual, vertical y ropa contaminada. Y ya, ahora sí, pasemos al cuadro. Esto ya no tiene nada que ver. Clamidia trachomatis es el único microorganismo de todos los que vamos a ver que tiene dos fases en todo su ciclo biológico. O sea, dos formas, así como el hongo. Puede ser levadura o moho. En este caso, Clamidia trachomatis puede ser, puede estar presente en dos formas. Su forma elemental o su forma reticulada. Su forma elemental es la forma infecciosa y la forma reticulada es la forma replicativa. La elemental tiene una pared celular rígida y la reticulada tiene una pared celular no rígida. No es importante esto. Lo que sí es importante es que la elemental es extracelular y la reticular es intracelular. Y la elemental va a buscar ¿qué cosa? Glucógeno. En cambio, la reticulada va a replicarse a nivel de la inclusión. Ya. Si ahora no entiendo nada, ¿qué es esto? Ahorita les explico. Em, Vean a la forma elemental como un pirata. Si han visto One Piece, de seguro me van a entender. ¿Qué hace Luffy? Pues Luffy está en busca del One Piece, ¿no? De su tesoro. Es un pirata que está en búsqueda del tesoro. Y Clamidia trachomatis va a ser un pirata, en su forma elemental, que va a estar en búsqueda de su One Piece que se llama glucógeno. Y está, bueno, buscando por todo el mar del mundo su glucógeno. Se está acá afuera, la forma elemental, su barquito. Perdón por no saber dibujar. Este es elemental. Ya. Luffy o Clamidia trachomatis, al estar en su búsqueda de glucógeno, pues va a estar tanteando, sondeando en las islas, ¿no? Las islas serían las células. Y va a buscar entre célula y célula o entre isla y isla cuál es la que tiene glucógeno. Es por eso que se va a denominar la forma infecciosa porque
va a estar buscando su célula target o hospedero o aquella célula que tenga su glucógeno. Cuando encuentra su célula privilegiada, la célula que contiene el glucógeno, célula target, pues Luffy o Clamidia trachomatis va a invadirla. Al momento de invadirla, va a ingresar a la célula y cuando ingresa este barco, esta clamidia, dentro de la célula con glucógeno, se va a convertir en su forma reticulada, la cual es la forma replicativa. ¿Por qué? Porque acá se va a replicar Clamidia trachomatis, va a ser intracelular porque está dentro de la célula donde tiene el glucógeno y se va a replicar a nivel de la inclusión, que es una zona cercana al núcleo. ¿Cuál es el receptor de Clamidia trachomatis? El heparansulfato, que también lo habíamos visto en otra célula, que era el virus herpes simple tipo 1. Así que ambas células, bueno, perdón, ambos microorganismos comparten el mismo receptor. Entonces, clamidia, como primer paso, va a identificar a la célula con glucógeno y se va a unir a esta a través del heparansulfato. Al ingresar se convierte en su forma reticulada y gracias a los microtúbulos, que son estos, pues va a ser transportada hacia la inclusión. Se transporta hacia la inclusión y va a empezar a replicarse. Y bueno, si es que se da cuenta que el cuerpo o el hospedero como tal tiene un sistema inmune alto o inmunocompetente, pues va a invernar, convirtiéndose en un cuerpo aberrante. Pero si se da cuenta que el hospedero tiene un sistema inmune deprimido, pues va a seguir replicándose más y más hasta, bueno, ya tener la cantidad suficiente de clamidia para poder liberarse al medio extracelular y que estos nuevos piratitas o estas nuevas clamidias pues sigan en su búsqueda de glucógeno para seguir infectando más y más células. Espero que se haya entendido. Con respecto al cuadro clínico, pues vamos a encontrar un tracoma, que es la conjuntivitis, que puede llegar a generar ceguera. ¿Por qué? Porque esta inflamación puede llegar a generar que estos pelitos del párpado, pues ya no estén, o sea, a ver, ya no estén para afuera, que es lo normal, sino que estos pelitos se vayan para adentro, incrustándose dentro de la conjuntiva, inflamándola y poder llegar a generar esta ceguera. Después tenemos el linfogranuloma venéreo, que son linfadenopatías a nivel de la zona genital. También se le denomina elefantiasis. Ah, y esto es importante, esto lo vi en un examen, que Clamidia trachomatis carece de capacidad para sintetizar ATP. Es por esta carencia que es un bacilo intracelular obligado. O sea, requiere de bueno, una célula target para que ésta pueda sintetizar el ATP. Ya, ya, listo. Ya hablamos de Clamidia trachomatis. Ya hablamos de todas las bacterias que afectan el tracto genitourinario. Y finalmente están los virus. Para virus, como es algo fresco, vamos a mirarlo desde acá nomás. Acá tengo la tabla. Ya. ¿Recuerdan? Acá había principalmente virus herpes simple tipo 2, virus papiloma humano, VIH y Candida albicans. Ya. Uy, a ver. Un toque. Mm, ya está. Ya vamos a terminar, chicos, no se preocupen. Acá está el virus herpes simple tipo 2, que también va a formar parte de los alfa herpes virus, bueno, tienen un genoma de ADN bicatenario lineal. Y recuerden, los alfa herpes virus tienen latencia ¿dónde? En las neuronas. Y van a atacar a los ganglios sensitivos. Ya. Va a ser un virus envuelto. Y bueno, como es un primo hermano del virus herpes simple tipo 1, va a tener los mismos factores de virulencia, las glucoproteínas, la C y la D, que van a permitir la unión del virus con el receptor de heparansulfato, receptor muy importante.
Y los demás factores de virulencia o las demás glucoproteínas van a permitir la fusión. ¿Ya? ¿Por qué fusión? Porque tiene que ingresar este virus a la célula para poder eyectar todo el ADN. ADN significa que va a tener que ingresar al núcleo para poder realizar el proceso de ensamblaje. Y finalmente está la heparanasa que va a permitir la salida del virus a nivel extracelular. Se transmite por vía sexual o vertical como cualquier bacteria, virus u hongo que afecte el sistema, bueno, el tracto genitourinario. Y a nivel local vamos a observar vesículas dolorosas, pústulas y úlceras, dolor, prurito, disuria, o sea, síntomas inespecíficos. Pero a nivel sistémico, ¿qué vamos a observar? Fiebre, cefalea, malestar general y mialgias. En los neonatos vamos a observar qué cosa? Encefalitis. Luego está el virus herpes humano, no, perdón, virus de papiloma humano, que forma parte de los papilomavirus. Papovari, no, eso no está mal. De los papilomavirus. Va a tener un genoma ADN bicatenario y no está envuelto. Acá lo que quiero que recuerden en sí son los tipos o las serovariedades. Los de bajo riesgo, ¿cuáles son? Tipo 6 y 11, que van a generar solamente condilomas o lesiones a nivel valvular o perianal. Nada más. En cambio, los de alto riesgo son 15 serotipos, pero los dos que van a ser los principales, bueno, los principales causantes del cáncer de cuello uterino en un 70% de los casos es el 16 y el 18. Ya. Con respecto a sus factores de virulencia, eso también quiero que recuerden, la E6 va a afectar a la P53, que es el guardián de genoma. Y si lo afecta, ¿qué va a generar? Pues va a hacer que haya una mayor división celular o una desorganización, una alteración de la división celular, haciendo que la célula en sí pues se divida constantemente y sin control. Y si pasa esto, pues va a haber un aumento de las probabilidades de mutación. Aparte de todo esto justo lo leí hace unos días, la E6 junto con la E7, pero principalmente la E6, va a inhibir la expresión de la telomerasa. Inhibir telomerasa. ¿Y qué es la telomerasa? La telomerasa eh, va a generar o va a hacer que el cromosoma como tal sea lisado. Pero no significa que la lisis es mala, la lisis es buena, la lisis es normal. Acá, por ejemplo, tenemos a nuestro cromosoma. No juzgar, por favor. En los extremos del cromosoma tenemos a los telómeros. Todo lo que estoy pintando son los telómeros. Y estos telómeros a lo largo del tiempo se van a ir acortando gracias a la telomerasa. Y va a haber un punto donde estén tan cortos que el cromosoma va a decir, ah, ya tengo los telómeros cortos. ¿Eso significa qué cosa? Que ya mi tiempo de vida acabó, que ya debo ser lisado. Manda una señal no sé, a los macrófagos o a los neutrófilos para que lisen o destruyan el cromosoma y ese es el proceso normal, el proceso fisiológico. Pero ¿qué sucede acá? El virus no quiere que la célula se destruya, así que a nivel de los cromosomas, pues evita la síntesis de esa telomerasa, evitando qué cosa, que se acorten los telómeros y pues si no se acortan los telómeros, pues el cromosoma va a seguir viviendo por días, meses, años y pues este cromosoma no se va a destruir, generando una inmortalidad celular. Espero que se haya entendido. Pero es muy interesante esto, la verdad es muy interesante cómo actúa el BPH cuando quiere afectar al cuerpo humano. Ahora bien, también quiero que recuerden qué cosa, los tipos de NIC. Tenemos al NIC tipo 1, al NIC tipo 2 y al NIC tipo 3, pero también se le denomina LSIL o NSIL, no recuerdo muy bien los nombres, pero en sí era eso. Después tenemos a la E7. Bueno, el E7 sí también va a afectar a la PRB, que tiene casi la misma función que la P53. Ambos, tanto la E6 como el E7, inhiben a estas proteínas.
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El virus del papiloma humano, si bien es el principal causante del cáncer de cuello uterino, no solamente va a afectar eso, sino que también puede llegar a generar la vagina, el pene, el ano, etcétera. Es por eso que para la prevención, pues existe la vacuna anti-BPH que se le da a los niños a partir de los 11, 12 años. Porque la vacuna tiene que darse eh, en el mejor de los casos antes de que los niños pues inicien, bueno, los niños o los adolescentes como tal, inicien su actividad sexual. Porque si es que uno es vacunado cuando ya empezó su vida sexual, pues la vacuna ya no va a tener una gran eficacia. Acá el VIH, bueno, como les había mencionado en la clase pasada, es un retrovirus que tiene un genoma ARN que es convertido en ADN gracias a la retrotranscriptasa inversa. Perdón. Tenemos acá a las glucoproteínas, la GP120, la GP41, uno funcionaba para la adhesión y otro para la fusión. Eh, bueno, en sí eso es lo que más quiero que recuerden del VIH. Se me seca la garganta, chicos. Y bueno, finalmente está Candida albicans, que es el principal hongo que va a afectar al tracto genitourinario, principalmente a las mujeres. Es muy normal que las mujeres vengan por una infección por Candida albicans. Justo creo que les pasé una guía del MINSA que hablaba de cómo, o sea, cuál era el tratamiento para cada infección. Espero que lo hayan leído, es muy interesante. Cuando hay una vulvaginitis, pues va a haber un prurito incómodo, ¿no? Que la mujer refiere que se rasca o le pica ahí abajo a cada rato. Va a haber dolor, olor, también un olor intenso, dispareunia, que era dolor al momento de tener relaciones sexuales, y disuria o dolor al orinar. ¿Cuáles eran los factores de riesgo para una micosis o, bueno, una micosis en general? Tener diabetes mellitus o comorbilidades como tal, el uso exagerado de antibióticos y una inmunosupresión, ya sea un paciente con VIH, con enfermedades crónicas, inmunodeficientes, etcétera. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido este repaso flash. No sé si desean que también hagamos banquito o el banquito lo dejamos para la otra semana o en todo caso les paso un video que hice hace un tiempo sobre, bueno, un video de, de banqueo en sí que hice para, creo que era para SCOMI, no recuerdo. Pero ustedes me dicen, si quieren la próxima semana, si quieren les paso el video. O si desean también a lo largo de la semana me pasan sus preguntas. Yo trataré de buscar banquitos. No tengo los actualizados, pero tengo algunos del año pasado. Y ya, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos veríamos la próxima semana quizás. Depende de ustedes.